En esta última jornada, en este último programa de la semana, vamos a hablar sobre los asuntos que nos deja la actualidad, que no son pocos. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este análisis. Hoy están con nosotros Irene Torres. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Has podido comprar cosas en el supermercado? Y digo cosas, porque no sé si productos, todos los que querías. Todo no, pero casi todo. La verdad que sí, que había... ¿no? Lo que sí se nota un poquito el precio. He comprado poca cosa. Un poco mucho. He comprado poca cosa y me ha salido como una compra de las grandes, la verdad. Sí. Ana Gavirio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Tú también has notado ese incremento del precio, ¿no? Yo también he comprado y he notado el incremento del precio. Compras 2 veces menos y pagas 3 veces más. Sí. Es lo que hay. Es así. Bueno, hoy hemos conocido que durante esta madrugada pasada el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la plataforma mayorista, pero no con la convocante y las asociaciones que convocan este paro, que siguen, por cierto, en huelga y que seguirán hasta que, dicen la ministra de Transportes, no se reúna con el representante de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte Público. O sea, que vamos a seguir con problemas de abastecimiento la próxima semana. Pues vamos a seguir. De todas maneras, parece ser, la última hora era que esta tarde a las 5 tendrían un encuentro. No sé si con la ministra de Transportes o con el presidente del Gobierno, pero parece ser que la plataforma de transporte, la convocante y las asociaciones que se han unido, algunas de ellas también están en el Comité Nacional del Transporte, pero que se sumaron a los paros, parece que se veían a las 5. No sabemos cuáles son los resultados de esa reunión, pero ojalá y esto vaya terminando, porque ya nos está afectando a todos más de lo que quisiéramos, ¿no? Así es. No vemos la normalidad por ninguna parte. Al salir del súper ahora de camino me decía una mujer, dice, ¿sabes lo que va a pasar? Que se va a acabar la huelga y no van a bajar otra vez los precios. Y yo, señora, dice, esto va a pasar como cuando el euro era peseta. Digo, joder, y me he quedado yo ahí pensando, llevo desde entonces pues pensando... espero que no. Bueno, también es cierto que antes de la huelga ya había una inflación del 7%. Cerramos el mes de enero con una inflación del 7% y hablan de que podemos alcanzar los 2 dígitos, es decir, antes de la huelga y antes de la guerra, por cierto. Y antes de la guerra, efectivamente. O sea que esto no tiene mucho que ver con la huelga y con... No. Espero que bajen los precios un poquito, porque si no, no sé qué vamos a hacer. A ver, pero los precios no van a bajar mientras que no se produzca una bajada efectiva de los precios de la luz, de los carburantes, que al fin y al cabo todo está provocado por lo mismo, ¿eh? Entonces, hasta que no se produzca esa bajada efectiva y real, que llegue primero a los bolsillos de los productores y luego a los nuestros, no se va a producir una bajada de precios. Hablaremos después del precio de la electricidad y de la iniciativa que lleva el Gobierno español. Vamos antes a comentar el caso de las ambulancias, porque parece ser que esto ya viene siendo una telenovela por capítulos que no deja indiferente al sector. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, en una intervención ayer en la Asamblea de Extremadura, ha afirmado que con la nueva licitación del servicio, del contrato del transporte sanitario terrestre, la Junta dice que ganará en seguridad jurídica y los extremeños no sufrirán ninguna consecuencia, aunque sí ha advertido que quienes sí pueden sufrir serán los trabajadores. Ha dado más seguridad, dice, jurídica a la Administración, pero no tanto a los trabajadores. Ayer precisamente compareció a propuesta de una pregunta en el Parlamento Regional, en el que la diputada popular Elena Nevado ha aseverado que la Administración no ha desistido del contrato para adecuarlo a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los tiempos de espera del personal, como ha aducido la Administración Autonómica, sino porque el contrato estaba abocado, dice, a quedarse desierto. Desde Unidas por Extremadura, su portavoz, Joaquín Macías, ha dicho que se aleje de la externalización del servicio y asuma este servicio como propio, es decir, desde la propia Administración, gestionando directamente la Junta de Extremadura, algo que ha dicho Vergeles que en estos momentos no se puede hacer. Irene. El transporte de ambulancia tiene un problema en Extremadura. Aparte del gasoil. Aparte del gasoil. y se llama Vergeles. O sea, el problema que tiene el transporte de ambulancia en Extremadura se llama Vergeles. Desde hace 2 legislaturas que llegó, hemos visto un despropósito tras otro. En la legislatura anterior, el contrato que se hizo, el anterior a este contrato no, el anterior ya fue un fracaso. Y cuando renovaron se le pidió
externaliza el servicio. Sabemos que es un coste para la región, pero es un coste que beneficia en los ciudadanos. O sea, al final los servicios evidentemente tienen un coste, pero si tú necesitas una ambulancia, quieres que llegue en tiempo y quieres que los trabajadores tengan una seguridad. Pero claro, es que externalizarlo era muy difícil cuando está claro y hay sentencias de que se puede externalizar. Al final vemos esa parte del Partido Socialista que la parte socialista se la queda en casa. Ana. Bueno, pues lo que decís, ¿no? El cuento de nunca acabar. Llevamos los últimos 5 años, ha habido 4 concursos, los 4, cada uno más catastrófico. Es verdad que el transporte sigue funcionando, pero a duras penas para en este caso los usuarios de ese transporte y para los trabajadores de las empresas que se están haciendo cargo del servicio de transporte de ambulancia hospitalaria y no hospitalaria, da igual, el de urgencia y el de urgencia. La solución, yo no creo que pase por hacer en estos momentos, esto estoy de acuerdo con Vergeles, no creo que pase por hacer una empresa pública porque habría que definir cómo sería esa empresa pública. Una empresa pública de gestión integral. Las empresas públicas no crecen como las flores en el campo, no nacen por generación espontánea. Hay que seguir unos trámites administrativos y en eso ya se te va prácticamente lo que queda de legislatura. Si no tienes aprobada la creación de la empresa pública y te vas a elecciones, tienes que volver a iniciar todo el procedimiento porque las propuestas parlamentarias decaen. La solución es seguir para adelante con lo que tenemos. Pues desgraciadamente parece que es lo único que nos vemos condenados por los tiempos, ¿no? Pero es verdad que es la historia de nunca acabar. Pero el tema de una empresa pública no se lo propone ahora, se lo propone hace 2 legislaturas. Lo que pasa, quiere decir que tiempo ha tenido para ver la figura de cómo hacerlo. Efectivamente, sí, en eso estamos. Lo que no ha querido hacerlo. Ahora a lo mejor, o sea, a día de hoy, con los tiempos que quedan para las elecciones, a lo mejor no es posible. Estoy hablando de lo que ha dicho Vergeles antes de ayer. Ha dicho que era imposible. Claro, es imposible de cara a que lo ha ido dejando y ahora es imposible. Porque, como hay claro, un balón hasta que se ha inflado y ha dicho no, el balón ahora es muy grande pero es que estamos acostumbrados un poco a eso, ¿no? A que, por desgracia, todos los problemas sociales y políticos que hay en esta región, en este país, se dejen pasar. O sea, si no hablamos de ello, no existe, lo dejamos hasta los últimos momentos y en el último momento queremos poner solución a... Claro, pero es que a lo mejor... el consejero es el mismo desde hace una legislatura, es verdad, que no es un consejero. Si fuese un consejero nuevo y no le diese tiempo, pero es que es un consejero que lo hizo mal la legislatura anterior con este tema, que lo hizo mal con otros temas, que se le premió poniéndole de vicepresidente y que además ahora cuando se vuelve a repetir el tema, él dice, no, es que no podemos hacer nada, pero es que además va a ir en contra de los trabajadores. Absolutamente, pero absolutamente de acuerdo contigo. Pero es que lo que se está haciendo, es verdad que ahora tipo material ya no hay para hacer. Pero sí para empezarlo. Bueno, escúchame, si en hacer un pliego en condiciones tardan 5 años, porque es que no nos vamos a olvidar que desde que... primero, el pliego de Tenorio ya todo el mundo sabía desde el principio que aquello no iba a quedar bien, no iba a llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque ya era una rebaja sustancial respecto del contrato anterior que había tenido el Consorcio de Gestión de Ambulancias de Extremadura. Bueno, más que sustancial, temeraria. Claro. O sea, es que era una rebaja bastante considerable, de varios millones. O sea, es que no sé si eran 11 millones menos, sí. Casi. Vamos a empezar por ahí. Pero es que luego no ha sabido solucionar ninguno de los pliegos desde que rescindieron el contrato con Tenorio. Todo lo que se ha puesto en un pliego de concesión del servicio, todo ha sido tirado por los tribunales. O sea, es que están muy mal hechos, pero vale, pero es que o es un empecinamiento propio de Vergeles, porque yo me niego a pensar de verdad que con los servicios jurídicos que hay en la Junta de Extremadura, en todas las consejerías de la Junta de Extremadura, en cada una de las direcciones generales, los jurídicos que hay,
se puedan hacer las cosas tan mal. O sea, este último ejemplo, el tema de la consideración como horas extra o no del tiempo de espera del personal de ambulancias, sinceramente ningún jurídico sabe que desde julio de 2020 ya hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el que se sienta jurisprudencia sobre eso. Pero si lo saben, pero si quien te tiene que dar la orden te está diciendo que tú lo hagas, o sea, pues tú lo haces. Digo, entonces, al final lo que hay que hacer es, bueno, lo que tiene que hacer el gabinete es quitarse del medio a quien está generando el problema, y quien está generando el problema es el consejero, porque no es que a lo mejor la cosa no sea tan sencillo como que sea el consejero o no sea el consejero. Claro, evidentemente, pero al final, eso te iba a decir, que al final no creo que sea cosa de una sola persona, pero sí hay una persona que es la máxima responsable, porque al final lo que pasa es lo mismo de siempre, que nunca se depuran las responsabilidades. La responsabilidad 100%. ¿Quién es el máximo responsable? Y yo no digo que sea el máximo culpable, porque no creo que sea el máximo culpable, pero sí es el máximo responsable de todo el asunto. ¿Eres el máximo responsable? No se te puede premiar, sí, en eso estamos de acuerdo. O por lo menos ya no es que no se le premie, porque evidentemente ya se le ha premiado cuando es vicepresidente. Y cuando se ha mantenido, después de todo eso, después de la gestión de las ambulancias, le han puesto la gestión de una pandemia, que yo me hubiese cortado mucho de hacerlo. Pero es que además estamos de cara a unas elecciones viendo cómo le mantienen en el rango. Un poco... Y todo esto va en detrimento del servicio público. El servicio de los trabajadores y de las personas que lo utilizan. No del gobierno, porque del gobierno... Bueno, veremos en qué acaba esto, ¿no? Está difícil, pero en fin, veremos. El problema es que el coste del servicio cada vez va a ir a más, porque es que desgraciadamente, por la propia constitución de nuestra comunidad autónoma, lo lógico es pensar que cada vez habrá más usuarios de ese servicio, tanto del servicio programado como del servicio de urgencias. Así es. Bueno, vamos a hablar vamos a pasar de un problema a otro distinto, del de las ambulancias del Servicio Extremeño de Salud y la licitación de este concurso para poder realizar la explotación del servicio, al energético, el problema de la electricidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido ayer jueves que la Unión Europea debe tener en cuenta la particularidad de la península ibérica en materia energética y aceptar que España y Portugal puedan adoptar medidas inmediatas para limitar el precio de la electricidad, aunque el resto de la Unión no actúe. En declaraciones a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha dicho que lo que busca es una solución para todos ante la crisis energética actual. Pero dado que esto puede llevar semanas, entre otras cosas, porque ayer conocimos que Alemania y Países Bajos no están de acuerdo con la desvinculación del gas para el cálculo del precio de la tarifa eléctrica, lo que plantean España y Portugal es que se pueda responder a la particularidad de estos dos países. El jefe de Ejecutivo español ha subrayado que la península es una isla energética y tiene una interconexión mínima con el mercado energético europeo, por debajo, dice, del 3%, y ha incidido en que estas particularidades específicas y concretas hacen que el alza del precio del gas perjudique más a estos dos países, a España y Portugal. ¿Que lo consiga? No lo sé, va a ser difícil. Pues va a estar complicado, pero como dice el refrán, no recuerdo muy bien, ¿no? Para este viaje no hacía falta estas alforjas, ¿no? O sea, esto ya lo sabíamos antes de que Pedro Sánchez se fuera al Consejo Europeo de ayer. Ya sabíamos que Alemania y que los países del norte de Europa, que forman parte de la Unión Europea, se iban a negar a la propuesta de España y Portugal, o al menos de manera inmediata. Lo sabemos hace mucho tiempo, ¿no? Así que el único que no lo sabía era el presidente del gobierno, y por eso se ha tirado 2 semanas dándose paseítos por Europa para convencer a los demás, sabiendo que no los iba a convencer. Y, o sea, era obvio. Aún así, nosotros seguimos esperando al 29 de marzo para tomar una decisión, o para que al menos a lo mejor
ponga en práctica aquello que nos dijo hace 2 semanas en una entrevista, la semana pasada, hace 2 semanas no, la semana pasada, en una entrevista en La Sexta y en esto de presidentes, en la conferencia de presidentes autonómicos, ¿no? Que iba a bajar los impuestos. Pues eso es una cosa que ya ha hecho Portugal. ¿Por qué no la puede hacer él? ¿Por qué no lo puede hacer el gobierno de España? Es que no lo entiendo. Bueno, a ver, no lo entiendo. Es verdad que es la manera lógica de trabajar de este gobierno, que también nos dijo aquello, o esto mismo con el precio de las mascarillas, ¿no? Que tenía que esperar a ver qué decidía Europa, cuando en Europa todos los países habían bajado ya el IVA de las mascarillas e incluso, no sé, creo que el problema de este gobierno es que solamente llega tarde, o sea, siempre llega tarde y además con una sobreactuación sobre las decisiones que pueda tomar o que va a tomar el gobierno como muy sobreactuadas, ¿no? Irene. Sí, yo también creo que está todo un poco sobreactuado en el sentido de que ya sabemos cuál va a ser la decisión. Lo sabes tú, lo sabe Ana, lo sé yo, todo el mundo sabemos cuál va a ser la decisión. Solo único que lo sabe es el presidente del gobierno. No, él también lo sabe, solamente está esperando a... ¿A qué? A algo, no sé por qué. O sea, quiero decir, yo no sé el por qué tardan tanto en tomar decisiones que saben que van a tomar. Es verdad que el precio también en Portugal estaría para verlo, porque nosotras que fuimos el fin de semana pasado, el coche de mi amiga es de gas y mejor nos cuenta cuánto estaba el gas, que estaba 3 y pico, cuando aquí en España estaba unos 70 y algo, o sea que lo que tienen allí son bonos que luego a las personas que están allí se los devuelven tal cual. Que sí que es verdad que yo creo que es mejor estudiar todas las vías, sí, lo que pasa es que ahora mismo la gente está ahogada y evidentemente lo que... Quiero decir, yo no soy experta en gestión. Si lo fuese, seguramente no estaría aquí. Bueno, sí estaría aquí, pero estaría aquí como representante de algo, porque si fuese experta en gestión, yo me hubiese vuelto a la política, porque esto es para verlo. Pero es verdad que lo que sí creo, que las decisiones se tienen que tomar con sentido a algo, y que si se quiere subir el gasto militar, se quiere subir el gasto, se quieren bajar los impuestos, o sea, evidentemente todos los servicios vienen de los impuestos, y eso tenemos que ser conscientes. Ahora, a lo mejor sí que hay que tomarse otra vez en serio medidas que se proponían hace un tiempo, como subir los impuestos a las grandes fortunas o otro tipo de impuestos que sí que nos hagan recaudar, porque lo que no podemos es siempre pretender que se bajen los impuestos de todo y luego querer unos servicios públicos de calidad. Entonces, pero aquí en este caso no se trata de un servicio público de calidad. Y además, aquí cuando hablamos, vale, subimos los impuestos a las grandes fortunas, de acuerdo. Y si el problema no es un problema de recaudación, porque de hecho por el gas y por la electricidad el gobierno, o sea, por lo que nos cuesta a nosotros ya se está llevando una parte muy importante, casi la mitad de lo que nos cuesta van impuestos, pues reduce esa parte de impuestos tuyo, que tú también estás ganando, que aquí no estás ganando solamente las grandes fortunas, en este caso vamos a hablar de petroleras, de gasísticas, de hidroeléctricas, ¿no? O sea, aquí también está recaudando mucho el gobierno de España. Claro, estoy poniendo ahí, ¿no? O sea, pero al final baja tu porcentaje, pero si es que esto es tan sencillo como lo que hace una empresa privada. Oye, pues yo, si bajo a lo mejor un poquito mi porcentaje de ganancia, mis precios pueden ser más, o sea, puedo ofertar un poquito más asequibles los precios, con lo cual eso significa que la gente me compra más mi producto y al final yo termino ganando más. Pues, es que esa sencilla regla de 3 que nos aplicamos todos en la economía de nuestras casas, podría aplicarse al gobierno, en lugar de llevarme un 50% de los impuestos, o sea, de lo que paga la gente por la gasolina, por la luz, por lo no sé qué, por no sé cuánto, me voy a llevar un 30% y el resto lo voy a repercutir en mis ciudadanos, que le va a salir más barato, ¿no? Además, son los impuestos más injustos, claro, los indirectos, porque los directos sí que graban la renta en función de la renta de cada uno, pero los indirectos los pagamos todos por igual, sin distinción del nivel de renta, es decir, tanto la electricidad como el gasoil, como el gas, efectivamente los tenemos que pagar sí o sí con independencia de, y es que eso es una decisión política del gobierno, que es lo que han hecho gobiernos como el de Alemania, el de Italia, el de Portugal. Bueno, que entiendo que es lo que hará en un par de semanas, no sé por qué. Pero ¿por qué? A ver, pues es que ese es el problema, si todos sabemos, o más o menos vemos claro, ¿no? Creo que hay unanimidad dentro de la sociedad, que esa sería una manera rápida de reducir los costes para los ciudadanos.
sin afectar sobremanera al estado del bienestar y al resto de la recaudación del Estado, ¿por qué estamos dilatando tanto tomar esa decisión? O sea, que es que no va a venir nadie con una fórmula mágica, nos va a decir, señor Sánchez, después de que usted ha pensado durante 3 semanas seguidas respecto de, aquí tiene. Bueno, el acuerdo alcanzado hoy con las grandes organizaciones de transporte sobre la bajada de 20 céntimos el litro de gasóleo profesional, solamente claro, el profesional, solamente les afecta a ellos. Solamente el profesional, de los que 5 los baja las propias petroleras y 15 en impuestos el gobierno, ya ha sido adoptado hace unos días, unos cuantos, por Italia, por Francia, por Alemania. ¿Por qué no se ha hecho aquí antes? Es una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué se ha tenido que esperar a que haya esta huelga, a que se sufra mucho más toda la economía, todo el circuito, toda la cadena? Porque no olvidemos que hay muchos productores que están pasándolo mal, sobre todo ganaderos y bueno, de hecho, es que la huelga no se ha desconvocado, es decir, han tomado tomado esa decisión sigue tarde, pero han tomado una decisión en base a un porcentaje de las personas que estaban haciendo huelga. Ahora hay otro porcentaje amplio que es con el que deben de estar todavía hasta ahora reunidos, que es con el que no se han reunido hasta ahora. No han querido reunirse. No han querido reunirse, es que eso no lo entiendo tampoco. Yo sí que no puedo entender que una parte del gobierno que siempre ha reconocido a las organizaciones no asociadas como organizaciones, y pongo un ejemplo muy concreto como podía ser la plataforma de afectados por la vivienda, ¿no? Esa plataforma se reunió, o sea, siempre desde una parte del gobierno se decía que aunque no estuviesen reconocidas como asociación, efectivamente. Entonces, a mí eso solamente para unos sectores, para otros no vale. Eso sí que me cuesta entender que no se haya hecho, porque creo que a lo mejor sí se hubiese tardado lo mismo en tomar la decisión, pero escuchando a todas las partes. Y ahora mismo creo que no se está escuchando a todas las partes. Claro, lo que pasa que también es verdad que no se ha hecho y además por qué no se ha hecho y cómo no se ha hecho de la manera en la que no se ha hecho, insultando directamente a la gente que estaba en la calle reclamando sus derechos. O sea, yo les he escuchado, aunque ayer alguna ministra dijera que de la boca del gobierno no había salido ningún calificativo de son personas de la extrema derecha, son energúmenos y son tal, tenemos que recordar que el gobierno empezó tachando a las personas que estaban en la calle con esos adjetivos. O sea, eso es muy mala manera de empezar. Pasando por no quererse sentar porque no estaban representados en el Comité Nacional de Transportes. A ver, ha habido precedentes. No sé si os acordáis de los chalecos amarillos en Francia. Lo acaba de decir. Claro. Macron, y lo acaba de decir ahora mismo Irene. Macron al final se tuvo que sentar a negociar con los chalecos amarillos. Oye, pues si son los afectados tendrás que sentar. Estén unos representados en la mesa. Esto no es una convocatoria que nos haya llegado por sorpresa. Es que resulta que de repente han convocado. Es que llevan desde diciembre diciéndolo, ¿eh? Bueno, acordaros, hubo ya un conato claro, ahí. Acordaros bueno, una convocatoria antes que se de Navidad, sí. O sea, que ya lo dijeron, ¿eh? Al final, esta huelga, y pasa un poco lo mismo con la electricidad, lo están sufriendo las mismas personas. No, claro, si es que aquí siempre lo sufrimos lo mismo. Claro, bueno, lo estamos sufriendo, evidentemente, es verdad, lo estamos sufriendo las mismas personas. Y yo lo que veo es que el hecho de que se reaccione tarde, lo que hace es que haya muchas personas que ya hayan caído en el pozo. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, hay productores que una vez que caigan en el pozo, luego no salen del pozo. O sea, luego lo que vas a tener que hacer es una recuperación para un problema que no existía. Porque esas personas que ahora mismo, yo qué sé, ganaderos, es que pongo el ejemplo porque creo que es el más claro, pero no creo que sea, o sea, creo que es el más visible, pero no creo que sea el único. A esas personas, ¿qué vas a hacer luego? Vas a tener que crear una línea de ayudas que de donde... Y luego teniendo en cuenta una cosa que era un poco lo que esta mañana se escuchaba por parte de representantes de la plataforma y de muchos especialistas en economía pública, además, en las distintas emisoras de radio. Las ayudas con las que se ha llegado al acuerdo de los transportistas son ayudas a corto plazo, pero en el IRPF, cuando tú llegas a final de año, esas ayudas
computan como ingresos de capital, con lo cual tienes que devolverla. No creo que sea la mejor solución para... Porque lo que con los ERTE, claro, lo que estás haciendo es aplazar el problema y asfixiar cada vez más, en este caso, a camioneros transportistas, pero también a la gente del campo, a la gente de la ganadería, a los pescadores. O sea, es que la solución no es sencilla, ¿eh? Pero es verdad, yo no quiero creer que tiene que haber una solución, evidentemente. Lo que sí que me cuesta entender es por qué se tarda tanto. No quiero pensar que no se está tomando a conciencia, es decir, no creo que un gobierno a conciencia no esté tomando una decisión sabiendo la situación que hay, y entiendo que cuando se estudia sí que hay una parte que será por algo. O sea, que entiendo que ningún gobierno se va a quedar quieto viendo cómo el país le hace chiribita, entiendo. Claro, pero si es verdad que eso debiera existir, señores, es que es tan fácil como salir y explicarlo desde el momento uno. No decir en el minuto uno una cosa, al día siguiente decir la otra, al tercer día volver a la primera opción, a la primera versión, que es lo que se ha estado haciendo durante las semanas que llevamos, ¿no? Bueno, veremos cómo acaba esto. Ayer hubo, por cierto, una manifestación por las calles del centro de Mérida de los transportistas que están en huelga, ¿no? Y claro, hay muchos problemas que no se han escuchado. El principal problema, evidentemente, es el precio de los combustibles, pero ellos defienden otros problemas que el resto de plataformas con las que el Gobierno ha negociado no se han puesto sobre la mesa. El hecho de efectivamente, la enfermedad laboral, que no está en estos momentos reconocida, personas que tienen problemas de salud y que tienen que seguir trabajando en un oficio duro, que tienen que seguir trabajando hasta la edad de jubilación y no está reconocida esa enfermedad laboral. En fin, son otras cosas que estos transportistas... La contratación a pérdidas directamente, ¿no? Exacto, ¿no? Las agencias de transporte que les obliga a un precio a hacerlo a pérdidas. En el acuerdo en el que ha llegado el Gobierno con el Comité Nacional de Transportistas, eso no aparece. ¿Cómo va a aparecer? Pero si son ellos. Claro, efectivamente, pues por eso... Claro, pero al final yo creo que todo... La luz, es que creo las ambulancias y todo, que la única que ha puesto un poquito de sentido común a todo el problema desde la parte del Gobierno ha sido la ministra de Trabajo ayer. Porque todo viene del mismo lado. Cuando ha dicho, bueno, vamos a ver, que son la parte más sensible de la cadena, que es la peor parte de la cadena, los pobres... es la única declaración con juicio que yo al menos he escuchado, que puede haber habido muchas otras, pero es la única que yo he escuchado con juicio. Pero es que yo creo que todos los problemas de los que estamos hablando pero hoy... Pero es que después de 10 días no es normal que eso lo haga un gobierno. Pero es que todo viene de lo mismo, viene de un sistema que funciona igual para todo. Funciona igual para la luz, funciona igual para las ambulancias, funciona igual. Al final los grandes y las licitaciones públicas y la ley está hecha, en muchos casos, para que los grandes ganen, porque al final, ¿quién va a ganar en una cosa así? Las grandes empresas, no digamos nombres por evitar conflictos así, pero las grandes empresas ganan en cuanto a transporte, porque son las que contratan por debajo de lo mínimo y son las que se llevan los beneficios, que son las que han estado representadas y se han reunido con el Gobierno, por cierto, que son las mismas. Y son las que llevan... ¿Quién lleva la energía en España? ¿Las empresas chiquititas o las empresas grandes? Yo creo que al final es un problema de estructura social. Lo que pasa es que tuvieron el año pasado beneficio de 1.300 millones de euros, por ejemplo. Por eso, pero es que esas son las grandes empresas, porque al final... A ver, suena muy... Me voy a poner un poco aquí, un poco roja, pero es que al final el problema de todo esto... ya está, no te preocupes. Es el capitalismo que hemos creado. Ya vienes. Mira, vengo preparada de casa. Pero sí que un poco el capitalismo que hemos creado y en el que nos movemos todos, en el que yo también me muevo, por supuesto, pero es el problema real, el cómo está estructurado todo. Y siempre decíamos hace muchos años, todo esto va hasta allá, todo esto va hasta allá.
A lo mejor la pandemia ha hecho que estalle antes de tiempo, pero no creo. Ha sido la guerra. Y lo ha hecho por la parte más débil, indudablemente, que son las clases medias y las clases vulnerables de la sociedad. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestras picoteras hoy su análisis y su opinión sobre los datos que hemos puesto sobre la mesa, que no son pocos. Gracias a Ana Gaviro, cuídate, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Feliz Irene, fin de lo semana. mismo, cuídate mucho, gracias. buenas noches. Y hoy, por cierto, que hemos tenido un poquito de calima, pero parece que se ha ido al final del mediodía. Y las lluvias nos va a dejar una tregua este fin de semana de buen tiempo. Vamos a alcanzar el domingo en Mérida 22 grados de máxima, pero vuelven, en principio, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, el lunes las lluvias y chubascos a estar presentes, que nos hace falta, que caiga agua. Buenas noches y sean felices, feliz fin de semana y sean felices.